Buenos días. Buenos días. Un gusto tenerlos y tenerlas aquí presentes, ¿verdad? Porque durante todo este periodo hemos estado básicamente virtual, o mayoritariamente virtual, ¿verdad? Ya después de la pandemia, qué gusto ver a tanta gente conocida y sobre todo volver a abrir las puertas de los museos del Banco Central para que todas y todos podamos seguir compartiendo no solo la información del hobby que nos gusta, sino también la compañía y la amistad de todas las personas que estamos aquí. Bueno, veo muchísimas caras conocidas, otras no tanto, pero bueno, muy feliz de tenerlos y tenerlos a todos aquí. Como retomamos este tema, empezamos, por supuesto, con un tema que es de interés de muchísimas personas, que es el de los boletos de café. Cuando hemos estado virtual, hemos estado hablando un poquito más de monedas y otras cosas, pero bueno, hoy vamos a hablar de boletos. Un gusto tener a don Guillermo nuevamente. Un gusto. Ahora estábamos justamente conversando, ¿verdad? ¿Cuándo fue que dio la primera conferencia? Y dijo, vamos a rajar, hace como 15 años. Eso fue lo que dijo. Tenía el pelo negro. Tenía el pelo negro, pues es mentira. Eso es mentira. Pues hace como 15 años empezamos a dar las charlas con don Guillermo de boletos, y durante todo este tiempo nos ha acompañado y nos ha compartido una gran parte de su conocimiento sobre este tema tan interesante. Don Guillermo se ha dedicado básicamente a estudiar las familias, hablar un poquito de los boletos que usaron esas familias, y hoy nos va a hablar justamente de un personaje muy conocido por todos nosotros, que es importante no solo en los boletos, sino también en los billetes, ¿verdad? Y las monedas. Es un reformador en el Estado costarricense, presidente de la República, además de eso un importante personaje dentro de lo que fue el Banco Internacional de Costa Rica y el Banco Nacional. Entonces, hoy don Guillermo nos va a hablar justamente de los boletos de café de la familia de Alfredo González Flores. Muchísimas gracias, don Guillermo, siempre por su disposición. Con gusto. Gracias a todos y todas por la presencia acá. Buenos días. Buen día. Déjeme para poner el reloj porque esta conferencia dura 8 horas, pero Patricia me pone límite. Mi nombre es Guillermo Marín, para los que no me conocen. Los que me conocen, que son los fiebres de los boletos, aquí estamos otra vez. Nosotros tenemos una mecánica de hablar de boletos. Lógicamente, si yo les digo, vea, es que el boleto de don Alfredo González Flores era este, ya se terminó la conferencia. Entonces le ponemos un poquito más de emoción. Normalmente la idea que yo siempre he tomado, que es Costa Rica y su desarrollo con el café y la ayuda de los boletos. Acuérdense que cuando vino la independencia nosotros estábamos en la prehistoria y los cafetaleros fueron los que nos sacaron a lo que tenemos hoy día. Y la ayuda de los boletos, porque sin boletos no había moneda de cambio para pagar a la gente. ¿Y qué es lo que hacían? Que le apuntaban. Usted cogió 10, y cuando llegaba el sábado a pagarle, le pagaban la mitad. En cambio, con los boletos, a usted le daban un boleto por una cajuela, usted llegaba el sábado con sus 20 boletos y le pagaban sus 20 cajuelas. Muchos nacionales que querían la justicia optaron por eso. Desde 1800, más o menos 40, es donde comenzó el boleto, pero 20 años anterior no. Ok, vamos a hablar de don Alfredo en 3 partes. Antes de ser presidente, siendo presidente, y después de que vino el país. Y la primera parte la tenemos aquí, don Alfredo, cuando era un huila. Él nace en 1877. Yo quiero que nos metamos en 1877 a imaginarnos cómo era la Costa Rica de antes, no la de ahora. Cómo ellos tenían que hacer las cosas para poder ir subsistiendo día a día. Entonces nace en Heredia en 1877 y es hijo de Domingo Pérez. Domingo González. Domingo González Pérez y Herberta Flores Zamora. Hay unos historiadores que dicen que Herberta tuvo 18 hijos. Ese es don Domingo y ese es doña Herberta.
Este es un documento oficial donde aparece los nombres de los hijos de doña Lemberta, que fueron 15. Pero no vamos a discutir, digámosle que fueron 15 o 18, no importa. Pero ahí están todos los nombres de los hijos de ella, un documento oficial. Yo hice este organigrama y dejé estos 3, pongámosle que pequeños murieron, pero normalmente cuando nace un niño y muere, siempre ponen muerto, infante y todo eso. Pero pongámosle que fueron 15. Ahí están todos los hermanos de don Alfredo y don Alfredo. Aquí tenemos una foto con 11 hermanos de don Alfredo, nos faltaron 4, pero es una foto muy interesante porque es cuando todos estaban jóvenes. Me interesa que pensemos en esto, 1864, un censo que hacen y dice abogados 33, arrieros 92, hayas, la que cuidan niños, 405, aplanchadoras 720, costureras 5.232, cocheros 1.117, dentistas 1, jaboneros 63, lavanderos 4.220, médicos 26, nodrizas, las que alimentan a los niños 28, panaderos 658, pureros 383, sombrereros 739 y tosteleros 91. Eso era el ambiente en esa época. No había nada de informática, no había ciberataque ni nada. Toda la gente trabajaba en ese aspecto. Don Alfredo nace en la época de Tomás Guardia. Tomás Guardia, ve a ver quién es. Y si es de que venga a entrar usted, ¿vale? Don Alfredo nace en la época de Tomás Guardia, que es en la administración de Tomás Guardia, una Costa Rica convulsa, pobre y de eternos problemas, de una invasión de Nicaragua para recobrar el Partido Nicoya. Entonces, Tomás Guardia tenía que irse con el ejército cada rato a la frontera a esperar que los nicas entraran. Y entonces, eso eran gastos. Pero más o menos en esa época nace Alfredo González. Acuérdense que aquí en San José, en esas épocas de don Alfredo, habían construcciones muy bonitas, pero eran de gobierno y la gente de plata. Pero normalmente, recuerden que eran en cada pueblo la iglesia, la plaza, la escuela y la municipalidad. La leche no la transportaba la Dos Pinos, la transportaban los lecheros a caballo. En esa época, cuando ya él está un poco más grande, viene el banano y sigue el café. El café lo transportaban en carretas. Las carreteras eran de barro, pura tierra. Ya comenzaron a entrar a 1914 las planadoras, pero sí habían edificaciones del Castillo Azul, pero las casas fuera eran las buenas de Bajareque y las otras eran de paja. Eso así era como vivía. Solo que don Alfredo era de la Jai, entonces vivía en una casa mejor. Alfredo González Flores ingresa a la Escuela de Heredias en 1883, graduándose en el 89. Va a estudiar a la Universidad de San José Leyes, graduándose en el 96. Todos los días iba a la estación del tren, cogía el tren, lo dejaba en la estación del Pacífico, iba y después cogía el tren y otra vez regresaba. Incorporándose al Colegio de Abogados el 1 de septiembre de 1902 como abogado número 34. Probablemente hubo más abogados, pero oficialmente él era el abogado número 34 en el país, en 1902. Pero como somos boleteros, vamos a comenzar a hablar sobre cómo él se rozaba, cuál era la familiaridad de don Alfredo con los millonarios de Heredia. Acuérdense que en la época de don Alfredo habían 2 dueños de Heredia, Sánchez Lepis y Braulio Morales. Habían otros que tenían bastante plata, pero estos eran los que tenían más plata. Entonces, vamos a hacer un breve repaso sobre los boletos de don Braulio, que él tenía 4 fincas originales, pero me interesa que ustedes vean esta E, que todo el mundo me dice que es la E de Esther, pero eso es para estudio más adelante. Alfredo González Flores en 1898, con 21 años,
se va para Inglaterra con don Braulio Morales. ¿Por qué? Porque el papá de don Alfredo era tenedor de libros y le llevaba los libros a don Braulio y a Julio Sánchez Lépez. Pero como don Alfredo desde chiquitillo era muy inquieto en sus cosas, ya a los 21 años él andaba tratando de ver cómo arreglaban las cosas, cómo sacaban Heredia de la pobreza, y se va con Braulio Morales para instalar, óigame esta frase, una oficina promotora de café. 1898, creo que todavía no hay aquí. No se logró, ya que estando en Inglaterra, Braulio Morales Cervantes muere. Amigos y clientes de amigo y cliente de González Pérez, contador de libros, padre Alfredo González Flores. Alfredo González Flores después se especializa en ciencias económicas. Él va a los 21 años con don Braulio a promocionar cómo vender el café en Inglaterra y en Alemania. ¿Por qué? Porque era Inglaterra la que ponía los precios, era Inglaterra la que compraba las cuotas, y entonces don Braulio le dice, pero llevemos nosotros y lo vendemos nosotros, como están haciendo ahora, que lo empacan y lo llevan ya empacado y que es más caro. Don Alfredo fue eterno enemigo de Rafael Iglesias, otro cafetalero, presidente de la Nación del 94 o 2002. El pleito de don Alfredo con Iglesias era que decía que Iglesias era un inútil porque había gobernado 8 años y no había hecho nada. Pero era por, como decir a Caliche, que le nombren el otro partido, si él siendo liberacionista. Era por asunto de partido. Pero es enemigo del señor. Alfredo González Flores participa en 1910 en política, es nombrado como primer designado a la presidencia y diputado por el Partido Republicano de Máximo Fernández. Acuérdense que Máximo Fernández es el que hace el Castillo Azul. Y Máximo Fernández participa durante 20 años en política para ser presidente y nunca fue. ¿Ok? Pero él hace el Castillo Azul para decir, yo cuando sea presidente voy a dormir en el Castillo Azul. En aquella época no existía la Asamblea Legislativa. Acuérdense que el terreno de la Asamblea Legislativa iban a ser la iglesia de la que está en Barrio Escalante, Santa Teresita. La iban a hacer así, no la hicieron porque quedaba mucha subida, pero las personas de mayor edad no pueden subir la escalera. Entonces la hicieron allá, pero ahí iban a ser la iglesia. Entonces aquí solo existía el terreno, el convento de las monjas, que queda atrás del Castillo Azul, y el Castillo Azul. En 1914, en las elecciones, Máximo Fernández del 10 al 14, el cual lo apoyó para que en el 14 sea presidente, que no quedó. Máximo lo apoyó para el 14, fue a presidente. Para las elecciones, en el 14 presidenciales, no había presidente elegido y los diputados deben de hacerlo. Me interesa que aquí vean esta foto de 1895, donde está Federico Tinoco. Cuando don Alfredo comenzaba a meterse en política, ya Federico Tinoco tenía 15 años de estar metido en las cosas militares y todo eso. Pero me interesa porque después vamos a hablar de él. Federico Tinoco, de gran capital, dueño con su familia de los cañales de Juan Viñas en Cartago, convence a los 22 diputados de nombrar a Alfredo González Flores como presidente, porque ninguno obtuvo la mayoría. Y a los candidatos que se aparten, ya que las votaciones habían quedado de esta manera. Máximo Fernández, dueño de grandes cafetales en Desamparados y dueño de la Bijagua en Curriabal, es uno de los candidatos, pero obtiene el 43%, no tiene el 50%. Y la ley decía que tenía que tener 50%. Carlos Durán Cartín, que tenía cafetales en Entre Ríos, hijo de Carlos de Santillana, que después le vende a los Milet del beneficio Entre Ríos, pero Carlos Durán también era cafetalero. Era doctor, pero era cafetalero. Él tiene el 30%. Y don Rafael Iglesias, que no lo logra convencer que sea parte, tiene el 27%. 36 diputados votan por Alfredo González para presidente de la República como primer designado.
como segundo designado entre familia a Domingo González Pérez, que es padre de don Alfredo González. Lo que pasa es que tiene muchos problemas y entonces, como tercer designado, Francisco Aguilar Barquero. Alfredo González, el 28 de abril de 1914, se presenta ante el presidente Ricardo Jiménez Oreamunos a solicitarle que le ayude, porque ya él iba a ser presidente y que no le querían entregar el poder. Entonces le entrega las llaves de los cuarteles y con Federico Tinoco toma la artillería. Pero más que todo como simbólico, como para decir, vea, si no nos quieren dar, nosotros también podemos usar la fuerza, y entonces los que estaban un poquito en contra se apartan. Al tomar la presidencia, Alfredo González Flores nombra como ministro de Guerra y Marina. Acuérdense que teníamos 3 barcos en Punta Arenas. Ministro de Guerra y Marina a Federico Tinoco, porque fue el que habló con los diputados y le convenció a todo el mundo, y ya Federico tenía el doble de la edad que tenía don Alfredo. Don Alfredo le dice a Máximo Fernández: don Máximo, usted tiene 50 años de estar participando en política y nunca va a quedar presidente. ¿Por qué no me da las llaves del Castillo Azul? Don Máximo le entrega las llaves y don Alfredo se va a vivir al Castillo Azul, que es el que lo inaugura. Va a recibir el Castillo Azul, construido por Máximo Fernández, construido para cuando sea presidente. Es importante ver esta foto, que es muy vieja, que ya esta torre no existe. Pero estas son una de las fotos más viejas que hay. Pero en aquella época el Castillo Azul era un palacio. Ese es, como rápidamente hablando, don Alfredo, cuando está joven, antes de llegar a ser presidente, que comienza a rodearse con toda la gente que es de plata, que es cafetalera. La segunda parte vamos a hablar de la administración de don Alfredo González Flores, que fue muy importante, muy buena. Lamentablemente, como que no se le ha dado mucha importancia. En Heredia están haciendo bastantes trabajos muy buenos, en el museo y en la Casa de la Cultura, pero muy poca gente conoce las maravillas que hizo don Alfredo. Esta foto, ¿quién me adivina de dónde es? El libro azul. El libro azul, exacto. El libro azul es la guía turística, la primera guía turística del país, 1916. Ok. Ahora vamos a hablar de la administración. Don Alfredo llega al gobierno designado para presidente. Eso es mentira, que los diputados lo llamaron y que él iba para Heredia y lo llamaron y dice: vos sos el presidente, y me coge sorpresa. No, ya eso estaba conversado. Llega el gobierno designado para presidente por el Congreso de la República de Costa Rica con el apoyo de los sindicatos, lo apoyan porque les ofreció un montón de cosas. La oligarquía del país lo apoyan, porque acuérdense que ellos no pagan impuestos de nada, entonces lo apoyan para que los trate bien. Los 2 candidatos a la presidencia con mayor votación, al no quedar ninguno con más del 50%, se retiran. Federico Tinoco lo apoya, los maestros y la clase obrera. Todo el mundo lo apoya. Todo el mundo considera que cuando él fue diputado fue bueno, que es sangre joven, que no se ha echado a perder y que pueden sacar bastante cosas. Cuando él llega presidente, lo primero que hace, una de las cosas primeras que hace, es crear la Escuela Normal. La Escuela Normal de Heredia, que es la Universidad Nacional hoy día. ¿Por qué? Porque él decía que la gente tenía que educarse. Y una de las cosas que más le llamaba la atención era que decía que tenían que ir a la escuela y al colegio a aprender agricultura. Porque nosotros éramos agricultores y que los agricultores que estaban saliendo no eran muy duchos en la agricultura. Entonces tenían que ir a la escuela. Y que iba a cerrar el San Luis Gonzaga y el colegio de Alajuela porque ahí era solo la élite del país, los millonarios. Pero eso era entre sus ideas. En 1915 inaugura el edificio de telégrafos, gobierno y correos de Heredia, que todavía existe hoy día. El 16 de agosto aprobó el centro de salud para tratar pacientes con tuberculosis a instancias de Carlos Durán. Acuérdese, cuando usted me ayuda y usted qué quiere, un hospital, yo le voy a ayudar, vamos a un hospital, que también era muy necesario. Crea colegios vocacionales, carreteras, puentes y edificios públicos.
se construye la escuela Braulio Morales Cervantes, que queda a 100 metros al sur del Parque Heredia. Lote donado por Braulio Morales para la construcción de la escuela antes de 1895, 19 años después todavía estaba el lote ahí. Entonces don Alfredo dice, vamos a ver la escuela Braulio Morales, que todavía hoy día existe. En su gobierno se fundan los cantones de Osa en el 14, Moravia en el 14, Tibás en el 14, Flores en el 15, Oriamino en el 14, Montes de Oca en el 15, Zarcero en el 15 y Avangares en el 15. Se interesa y le dice a los bancos privados, ya ustedes no van a producir más billetes. Acuérdense que estaba el Banco de Costa Rica, el Banco Anglo, el Banco Heredia, todo el mundo producía billetes y él le dice, ya no quiero que nadie produzca más billetes. El problema es que le decía, bueno, si no vamos a producir nosotros, ¿quién nos va a producir? Pero es que él ahorita vamos a explicar por qué. Porque él les pide a los banqueros 2 millones de colones para solventar los problemas de hacer casas, de hacer carreteras. Los banqueros le dicen que no. Ustedes no me quieren ayudar, entonces ya no hagan más billetes. Él decía que cada costarricense tenía que tener una casa barata. No regalársela, como hacen ahora. Es una casa barata. Salarios justos. Acuérdense que se trabajaban 18 horas, 20 horas al día y se pagaban 8. Derechos sociales. Accidentes de trabajo. Usted estaba volando pala en el cafetal y se cortaba la pierna y váyase para la casa y no gana. Él se preocupa porque los accidentes de trabajo, controlarlos. El desempleo. Aquí es lo que hablábamos antes. Apertura de colegios vocacionales, enseñando artes industriales y agricultura, manifestando que se debía cerrar el Colegio Salín Gonzaga y el Liceo de Alajuela. Había que enseñar al tico a ahorrar. Todavía no lo hemos logrado. Crear emisión de bonos, almacenes generales de depósito. Todo estaba bien. Él dice, yo voy a comenzar. Tengo presupuesto. Yo tengo buenas ideas para crear todo esto. Pero viene la crisis. No la crisis como nos dicen ahora, que es que el arroz está caro por la crisis. No, la crisis es porque él es nombrado presidente el 8 de mayo del 14, entregándole la banda presidencial en ejercicio Ricardo Jiménez Unamuno. Para un ejercicio de 4 años, del 14 al 18, el país económicamente se encuentra bien, con un ingreso anual por impuestos en exportaciones del 78% de café que se exporta a Europa. Anualmente, en 1913, entraban a las arcas del gobierno 10 millones de colones. Era una cantidad exorbitante. Y él dice, con esos 10 millones yo voy a hacer un montón de cosas. Y se viene la Primera Guerra Mundial. A los 3 meses de ser presidente y estar pensando qué iba a hacer con esos 10 millones y con toda la colaboración que le iba al pueblo, se le viene la guerra. A los 3 meses de estar en el gobierno como presidente de Costa Rica, Alfredo González Flores inicia en Europa la Primera Guerra Mundial e inicia una crisis económica para el país, teniendo que el gobierno tomar medidas urgentes. Por el café, Costa Rica es altamente dependiente. El café carecía, lo que hablábamos anteriormente, el café carecía de una dinámica propia, ni creada ni dirigida por la economía costarricense, sino en el extranjero. Su desarrollo se configuraba en función de demanda y estímulo externo. Si Inglaterra decía, le pago la mitad, tenían que venderla a la mitad. Si usted llevaba mucho café, Inglaterra le decía, bote lo demás porque ya no lo necesito, pero cuando usted le iba a botar, se lo compra a mitad de precio. Entonces tenía que acomodarse. Inclusive don Braulio fue 8 veces a Inglaterra a pelear eso. Él iba en el barco con su café y peleaba los precios y tenía una visión. La plata la compraba en herramientas y se la traía en el mismo barco de regreso y la vendía en la Floresta, que queda en la esquina sur-oeste de la iglesia. Entonces él traía vestidos, sombreros, y todas las señoras de plata le iban a comprar. Entonces esa plata se le multiplicaba. Ok.
carecía de una dinámica propia desde el país. En 1914, el 58% de los ingresos del gobierno proviene de los derechos de exportación. Con la guerra las exportaciones se paralizan y el crédito es nulo, ya que tenían los bancos ingleses. Los bancos ingleses prestaban a los agricultores nuestros dinero para el café. Cuando viene la guerra, Inglaterra dice, ya no tengo más plata, ahora la plata es para la guerra. Al cesar la financiación de los bancos ingleses, el gobierno necesita dar crédito agrícola y financiamiento directo a los cafetaleros y a los pequeños y medianos productores nacionales que no eran sujetos a crédito para sus actividades comerciales y económicas. Acuérdense que si Umbralo llegaba, le prestaban. Pero acuérdense que nuestros campesinos tenían 4, 5 a 6 hectáreas, que con eso es lo que producían. Cuando iban a un banco le decían, usted no. Entonces el campesino, ¿qué hacía? ¿Qué es lo que hacía el campesino? Si el campesino mandaba su producción hoy y se la pagaban dentro de un año, pero ese campesino iba al banco y le pedía plata prestada a bueno, ahora le llaman gota a gota, pedían un préstamo a algún usurero y ese campesino arreglaba el cafetal, guardaba algo de plata para su subsistencia y cuando venía la plata le venía y la daban la mitad, porque decía, es que en Inglaterra pagaron eso y yo no puedo hacer nada. Entonces ese campesino iba donde los cafetaleros grandes y le decía, don Caliche, le vendo mis 6 hectáreas de café. Y ese señor le decía, ¿cuánto? En tanto, le pagaba la mitad. Este señor decía, bueno, pagándome la mitad, yo pago de deudas, me quedo sin cafetal, pero la vendía a la mitad. Y cuando el señor le decía al que se la compraba, me da 15 días para ir, me dice, no se vaya, quédese ahí. Y pero es que ya yo no, usted cuídeme el cafetal. Entonces ese señor decía, estoy salvado, tengo un poquito de plata, tengo donde vivir, tengo atrás de la casa para la oye carne todos los días y además de eso me pagan. Me quedo muerto de risa. El problema era cuando venían a recoger el café a fin de año, que venían varios peones a recoger el café, se iban y él más bien recogía el café. Al cesar la financiación de los bancos ingleses, el gobierno necesita crédito agrícola y financiamiento directo a los cafetaleros y a los pequeños y medianos productores nacionales que no eran sujetos a crédito. Se cierran los mercados de Europa. El 75% del café lo compraba Inglaterra, el 75% del café. Inglaterra dice, ya no más café. Pero no crean eso. Acuérdense que los soldados tomaban café. Solo que ya se cierra el mercado y dice, ve a ver dónde lo vende. Entonces, otro lo compraba a mitad de precio y se lo vendía a los gobiernos. Ok, ve este cuadro comparativo. En el 13 recibía Costa Rica 10 millones. En el 15, 6, 750. En el 16, estando en Alfredo, solo 4 millones y medio. Recibe por las pocas exportaciones que salían. Agregando la devaluación de la moneda, de Alemania se traían armas, munición y telas. De Francia y de Inglaterra, maquinaria que no va a volver al país durante el mandato de Alfredo González Flores. Significa que si el país estaba ya entrando en la industrialización, se paró. La empresa privada pierde el 50% de empleo. ¿Por qué? Porque si yo tenía en un almacén 6 empleados y la gente ya no estaba comprando, botaba 3. Si yo tenía un cafetal, 10 empleados para que me cuidara el cafetal, botaba 5 y me quedaba con esos 5 porque casi que no les podía ni pagar. Alfredo González Flores para el 14 es un político liberal, germánico. Acuérdense que todos estamos claros que los alemanes es lo mejor, ¿verdad, Gertrude? Don Alfredo decía, don Alfredo era un político germánico. Para él, antes de la guerra, lo que sucedía en Alemania eran los más inteligentes. Y tenía 3 asesores, nada más. No eran ticos, bueno, eran ticos porque ya vivían acá, pero él decía, yo prefiero tener asesores alemanes
que son los que tienen la visión de lo que pasa en el mundo, que tener asesores ticos que viven a la juela y me dicen, mire, es que hay que vender las naranjas más caras. Eso no le sirvió. Y tiene a 3. Juan Filten, que lo puse así, tal vez es diferente el nombre, pero es porque yo solo hablo alemán. Guillermo Peter y Emil Spahn. Esos eran 3 alemanes que era lo que le decían a él. Don Guillermo, este Spahn es el que es pintor, me imagino. ¿Qué es el pintor? Es que, disculpe, ¿usted sabe quién es Guillermo Peter? De mi abuelita. Ah. Es que aquí es una argolla. Los que ustedes, porque no tienen plata, pues no tienen buen apellido. No, plata, es el apellido. Ah. Y Juan es Kumpel, que era el dueño de la hacienda La Eva. Con U. Con K. Con U. Ah, ok. Solo criticar, pero... Kumpel. Ok, esos eran los 3 asesores. Esos eran los únicos 3 asesores que llevaban a la casa presidencial y le decían, vea, en Alemania nosotros hacíamos esto y esto, hágalo usted. Ok, lo que pasa es que Alemania, ellos no querían tropicalizar a Costa Rica como Alemania. Es un poquito complicado. Con la crisis del país en la Primera Guerra Mundial se ve obligado a ver, comenzamos lo feo, ordenar un control de flujo de capital a los bancos diarios con un porcentaje de respaldo de dinero a los clientes. Los bancos tiraban y tiraban dinero. Y le dije, no. Si usted va a tirar dinero, tiene que tener un respaldo. Y acuérdense que el respaldo era en oro. Impuestos de beneficencia sobre las sucesiones. Si usted se muere y hereda, usted tiene que pagar un impuesto. Ley de contribución para obra pública. Los de plata tienen que pagar para hacerle las carreteras para poder que las carretas valgan. Salario público lo divide en 3. Ahí es donde se le comienza a complicar. Primero a los empleados públicos les baja el salario al 50% y les dice: es que ya me estoy adelantando. Todavía no les dice porque está más adelante. Aquí él tiene un problema, que este señor es el causante del 30% de que él haya dejado el gobierno. Porque Lincoln Valentine paga lo que sea, gastó cualquier cantidad de plata con tal que lo derrocaran. Y explico por qué. Él está de acuerdo con un estudio petrolero en el Golfo Dulce y Talamanca, por medio del secretario de Estado de Estados Unidos, William Jennings Bryan, el que nombra a un abogado para el convenio petrolero que se llama Pinto Bruley, como beneficiaria a la Standard Oil. O sea, el gobierno americano le dice al Standard: vaya a Costa Rica, se mete y todo el petróleo que saca es de usted. Como presidente de esa empresa está Lincoln Valentine, que estaba aquí hospedado. En el 14 y el 15 lo veta por la crisis de la guerra nacional. ¿Por qué? Cuando don Alfredo comienza a pelear que vayan a buscar en Golfo Dulce petróleo, que todavía hoy día no hay. En Talamanca sí hay, todavía hay, en Talamanca hay pozos perforados con tubería y sellados, y que tienen petróleo. Lo que pasa es que don Alfredo dice: yo quería que ese proyecto se vendiera porque si sacan petróleo y lo usan para cocina, para las linternas, para las lámparas de la calle, yo no tengo problema. Solo que se viene la Primera Guerra Mundial y necesitan gasolina. Ahora le dice Alfredo González Flores: vea, negociemos mejor los precios, porque usted me estaba pagando un 10% y yo voy a traer 2 compañías más y el que me paga más. Y entonces Lincoln Valentine gasta cualquier millonada para quitar a don Alfredo, porque le había echado a perder el negocio. Acuérdense que las compañías bananeras y las compañías de aceite hace muchos años eran los que ponían presidentes en Centroamérica. Ok, pierde el apoyo de los sindicatos porque le rebaja el salario a los empleados públicos. Los candidatos a la presidencia se apartan porque dice: yo creí que nos iba a ayudar y nos está perjudicando. Los políticos más, bueno, eso es normal. Los inversionistas extranjeros, la oligarquía cafetalera se aparta. ¿Por qué? Porque le dice a los cafetaleros: usted me va a pagar un impuesto por los cafetales que tenga. Usted nunca pagó impuestos por cafetal. Ahora usted tiene tierras, entonces él inventó el impuesto territorial.
La banca privada, ahora explicamos por qué le quita el apoyo. Medios de comunicación desconfiaban de don Alfredo González Flores. O sea, todos los que lo apoyaron ahora están en contra. Don Alfredo, cuando era diputado en 1910, insistió mucho que en Heredia, si en San José había luz, que Heredia tuviera luz. Entonces él insistió que una compañía privada llegara a Heredia a poner la luz. No pudo pegar el proyecto, pero en 1915, ya cuando él es presidente, entra a la planta La Joya, que se inaugura el 17 de abril de 1915. Él es fundador del Servicio Nacional de Electricidad, que hoy día es el ICE. Comenzaron las bases ahí y hoy día es el ICE. Él decía que desde 1800 el oro salía del Monte del Aguacate y pagaban como 1% sobre impuestos sobre ese oro, y el 99% los ingleses se lo llevan por otro lado. Entonces, el que cogió una tonelada le dice, mire, yo cogí una onza, vengo a pagar impuestos sobre esa onza, y pagaba. Entonces él dice, ahora ya en Aguacate no hay, pero en Mangares hay oro, y voy a poner control y leyes que son irrespetadas, porque ya leyes existían, pero como los ingleses eran los que se llevaban, nadie decía nada. Como presidente propone una ley de control del oro, no importa, saque, pero usted tiene que pagar impuestos. Los bancos privados ya les prohibió que hicieran billetes. Los bancos privados no le quieren prestar plata. Los bancos privados no prestan al agricultor dinero para que pueda su finca subsistir. Tiene que tener buen nombre, buen apellido para que le presten. Entonces, este señor Cecil Lindo, que ya hemos hablado de él en otras conferencias, es el dueño de Juan Viñas. Él es socio de otro banco, pero dice, yo quiero tener mi propio banco. Y compra este edificio, que todavía existe, que es el Banco Nacional, la parte noroeste del Banco Central, y lo acomoda, lo diseña, lo decora, pone escritorios. Nada más faltaba hoy venir con todo el personal, sentarse y ya comenzar a funcionar el banco. Don Alfredo lo llama y le dice, Cecil, necesito que me dé ese banco. ¿Por qué? Es que aún más, Cecil después fue administrador también del banco. Dice, es que yo quiero hacer un banco, pero si yo hago un banco ahora, duro 2 o 3 años haciendo ese banco, pero usted ya lo tiene listo. Y Cecil dice, tome las llaves, y al otro día don Alfredo dice, hey, tengo el Banco Internacional. El primer banco en 1914 se gestó durante la administración del licenciado Alfredo González Flores, banco de gobierno. Su creación se debe en primer lugar a los problemas económicos producidos como consecuencia de la Primera Guerra Mundial en Europa, y también a la negativa de los bancos privados nacionales de cooperar con el gobierno, el cual les había solicitado un préstamo total de 2 millones de colones para solventar las necesidades más inmediatas del país, y los bancos dijeron no. El licenciado González Flores y su gobierno no encontraron el apoyo que buscaban los bancos privados en la época. El Banco Mercantil, el Anglo, el Comercial y el Banco Costa Rica, por lo que intentan por varios medios construir un banco estatal. Él abre el Banco Internacional, que si hablamos de estos bancos, yo les recomiendo que se vean el libro de Carranza, que ahí tiene todo. Ahí no se preocupen por más cosas. Él crea el Banco Internacional, y si miran, esa es la foto. Esa es la foto de el billete de 5 colones de don Alfredo González Flores. ¿De 5.000? No, de 5. Ah, de 5. Posteriormente, muchos años después, se acuerdan de él y hacen el billete de 5.000 con la foto de don Alfredo González Flores. Las tercerillas. Estos billetes pequeños le llaman las tercerillas. Es un billete común y corriente, pero vulgarmente se le llama las tercerillas, de 25 y 50 céntimos. ¿Por qué? Para 1914,
Con la Primera Guerra Mundial, el ingreso por extracciones cae un 40%, los bancos ingleses no dan crédito, Inglaterra ya no compra café. Cecil Bernolindo tiene preparado para abrir un banco en la esquina noreste de la artillería, edificio mobiliario y hasta fórmulas de billetes. Los bancos nacionales no le prestan dinero al gobierno. Alfredo González Flores se ve la necesidad de tomar esta instalación del Lindo y crear el Banco Internacional para poder dar crédito a los agricultores que estaban asfixiados. Se ve la necesidad de rebajar el salario de todos los empleados públicos. Y además, acuérdese, si usted ganaba 3 colones, le rebajaron el salario a 1,5. Y además de eso le dicen, pero le vamos a pagar 50 centavos el 15, 50 centavos el 30, y con este otro billete le vamos a pagar la otra parte de su salario. Pero no tenemos plata. Como le tenemos que pagar 50 céntimos, se lo vamos a dar. Cuando el gobierno tenga plata, usted trae ese billete y se lo vamos a cambiar y le vamos a pagar 1%. Y el gobierno nunca tenía plata, entonces usted tenía una gran colección de billetes en la casa y los chiquitos pasando hambre, pero era de momento lo que había que hacer. De ahí es donde salen los usureros y le dicen a los empleados de gobierno, le compro su billete. ¿Cuántos tiene usted? Ya, yo tengo 20 billetes de 50, tengo 5 colones. El usurero le decía, yo le pago 1. No, está bien, no se preocupe, pero el campesino el empleado del gobierno se iba para la casa sin comida. Entonces le decía al usurero, tome, deme el colón. Se lo daba y él llegaba y iba a la pulpería y compraba arroz, frijoles y la tapa de dulce. Pero muchos se hicieron millonarios por eso. Ahora viene el golpe de Estado. Los políticos y millonarios llaman a cuenta a Federico Tinoco, los industriales de la caña y le piden, solucione el problema. Usted nos dijo que nos iba a tratar bien con el café. Usted le dijo a los sindicatos que los empleados públicos iban a ganar más. Y yo convencí a todo el mundo que lo hiciera y ahora todo el mundo me está diciendo a mí, solucione el problema. Entonces, sin el apoyo del pueblo, Federico Tinoco se va al Castillo Azul. Federico Tinoco se va al Castillo Azul y dice a Alfredo González Flores, el 27 de enero, don Alfredo, usted está destituido. Hay dos versiones. La primera que fue Federico Tinoco, que don Alfredo llamó a sus comandantes y ninguno le contestó. Y la otra versión es que los amigos de don Alfredo le dijeron, hey, Federico te dio un golpe de Estado, y él llamó a Federico Tinoco y no le quiso contestar. Cualquiera de las dos cosas que podamos decir que existió, el asunto es que le dio un golpe de Estado. Don Alfredo llama a sus amigos y ninguno les responde, se va a la legación americana, acuérdese que acaba donde está hoy día detrás del INS, pide un salvoconducto y se va a la estación del tren y parte para Limón. Al otro día salta a Estados Unidos en un barco de la compañía bananera, llega a Nueva York y va a Washington, se reúne como presidente de Costa Rica con el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, pidiéndole ayuda, pero el gobierno de Estados Unidos, como estaba en guerra, no le ayuda, pero amenaza con mandar marinos a San José como presión. Federico Tinoco es aclamado por el pueblo como presidente y gobierna durante 27 meses. Perdiendo el apoyo progresivamente de su hermano Joaquín Tinoco Granados, es nombrado ministro de Guerra y Marina. Joaquín Tinoco es asesinado. Al otro día Federico Tinoco, no es al otro día, porque al otro día Federico Tinoco va al entierro y al otro día, a los 2 días, parte para Francia para nunca volver. Alfredo González Flores, Federico Tinoco se va como a mediados del 19 y Alfredo González Flores no regresa en enero, regresa en diciembre del 19 de los Estados Unidos. No se mete mucho en política, aunque sí participa, pero sirve al país en diferentes cargos y se casa en el 2022 con Delia Morales Gutiérrez. Él tenía 43 y Delia tenía 40. En aquella época las muchachas se casaban de 15. ¿Usted a cuántos años se casó? Disculpe.
¿Cuántos? 25. 25, ya le está bajando el cambio. Pero doña Delia, ya hace rato le había bajado el tren, 40 años. Pero tenía plata. Morales. Delia Morales. Acuérdense que ellos se conocían porque el papá de don Alfredo era el contador de libros de don Braulio. Y chiquitillos iban a la casa, se reunían, iban a almorzar, y ellos sola, y eran amigos, jugaban quedó y escondido. Don Alfredo González fue profesor de cívica del Colegio San Luis Gonzaga. Antes de ser presidente joven, tuvo un puesto de frutas en el mercado de Heredia. El papá le hizo un puesto en el mercado de Heredia y dice: tome, usted vende naranjas para que usted vea que la vida cuesta. Entonces mejor estudió Derecho. Heredó 4 hectáreas para el hogar de ancianos de la Puebla de Heredia, benemérito de la patria, salón de sesiones del Consejo Municipal de Heredia. Es nombrado la Casa de la Cultura como don Alfredo. El piso 19 del Banco Nacional es de Alfredo González. El segundo piso del Castillo Azul se llama Alfredo González. El Liceo Nocturno de Heredia se llama Alfredo González. Y la Escuela de Chahuite de Virri es Alfredo González Flores. No, ese no vamos a nombrar. Los Estados Unidos y su participación con el golpe de Estado. Alfredo González Flores llega a Washington, solicita una reunión urgente con el presidente. El presidente lo recibe el 17 de febrero de 1917. Donde le comunica al presidente la situación que se presenta en Costa Rica a su cargo de presidente por su ministro de Guerra y Marina, Federico Tinoco. El presidente Wilson le comunica a Alfredo González Flores que el gobierno de los Estados Unidos no apoya la candidatura de Federico Tinoco. Federico Tinoco gobierna durante 27 meses. Primero termina la administración de don Alfredo y luego sale como candidato a la presidencia, solo él, y queda. Él gana las elecciones. Para obtener el reconocimiento del gobierno de los Estados Unidos le ofrece varias cosas: declararle la guerra a Alemania, hasta ofrecer la isla del Coco, como hace para los hermanos de los Estados Unidos, siendo negativo. ¿Por qué? Porque me imagino que los griegos decían: si usted le declara la guerra a Alemania, ¿cuántos soldados más? Yo necesito 50,000. Y en esa época éramos 130,000 habitantes. Y después, ¿para qué me va a dar la isla del Coco? Si yo lo que necesito es allá cerca de Japón, que me dé, pero si usted me mete allá por la isla de Pascua frente a Ecuador, ahí no hay guerra. Entonces los griegos no le dieron mucha pelota. Ahora vamos a entrar en la tercera parte, que es la cosa familiar, lo que les gusta a ustedes. Vamos a hablar sobre boletos también. Don Alfredo González nace en esta casa, 15 o 18 hermanos. Actualmente existe la casa, casi se pierde, pero le metieron 100 millones de colones y ahora la casa es una belleza. Y el Ministerio de Cultura la cuida bastante y hace muchas actividades muy interesantes. Él nace en esa casa, cuando las casas de la gente eran ranchitos. Su hermana, Esther González Flores, su hermana, se casa con Amadeo Sánchez Alvarado. ¿Quién era Amadeo Sánchez Alvarado? Hijo de Sánchez Lepis. Amado. Con Amado Sánchez Alvarado, hijo de Sánchez Lepis. ¿Por qué? Porque el papá era tenedor de libros, le llevaba los libros a don Julio Sánchez y ahí se iban conociendo. ¿Hay algún familiar aquí de Esther o...? No. Dígalo. No. Es que... Ok. Y ahí comienza la familiaridad con los González y los Sánchez Lepis. Don Julio Sánchez don Braulio era el dueño de la mitad de Heredia, de don Julio Sánchez, después la otra. Don Julio tuvo cualquier cantidad de boletos y su hijo, que no era Sánchez Cortés, pero no vamos a preguntar por qué, su hijo se llama Amado Sánchez Alvarado. Se casa el 6 del 12 del 18 con Esther González Flores. Esther queda embarazada en la época de Tinoco. Julio Sánchez Lepis, contrario a Tinoco, por ser familiar de los González, el gobierno lo amenaza con matar a su hijo y a la hermana de Alfredo González Flores. Don Julio Sánchez lo manda a la hacienda Taboga, a Guanacaste, para que se escondiera allá. Pero ¿qué es lo que pasa? Que Esther queda embarazada
Y en Guanacaste no hay doctores y el hijo de don Julio se la trae para Heredia para que la vean en el hospital. Él anda cerca del cuartel de Heredia y desde el cuartel, desde una torreta, le disparan a Amado y muere. Esta es la esquela de la muerte de Amado. Al hijo de Amado, Sánchez González, le hereda una propiedad cafetalera en Alajuela. Y entonces, estos son los boletos que, bueno, los que yo pude conseguir. Estos son los boletos que se usaban en esa hacienda. El nieto de don Julio. Don Alfredo tiene un hermano, Guillermo González Flores, que es bachiller en leyes, pero en la administración de don Alfredo es teniente coronel del Ejército de Costa Rica. Tiene otro hermano que fue secretario de Instrucción Pública, como decir ahora ministro de Educación. Don Luis Felipe era biólogo, psicólogo, sociólogo y creador de la legislación escolar didáctica para las escuelas. Y también fue uno de los que impulsó mucho la escuela normal. Profesor en el Colegio San Agustín y en el 14 secretario de Instrucción Pública. Durante 20 años trabaja en el PANI. Esta es la casa de don Luis Felipe González. Cuando él muere, son las oficinas del PANI hoy día, que quedan al costado noroeste de la corte. Las oficinas del PANI, esa es la casa de don Luis Felipe. Don Luis Felipe participa en más cosas, pero como no es boletero, no le damos mucho. A don Ernesto sí, ese era el que me caía mejor. Don Ernesto, acuérdese, don Ernesto tiene más plata, más café que don Alfredo. Don Ernesto se dedica al café y a hacer plata, don Alfredo a la política. Pero cuando usted es político honrado no va a hacer plata. Le van a dar hasta un golpe de Estado. Don Ernesto, propietario de fincas cafetaleras en Heredia, su beneficio, esta casa quedaba detrás del beneficio. Luego la botaron, hicieron algo parecido, pero no es la casa original. La Perla, que queda en Mercedes Norte. ¿Dónde es ese beneficio? Donde es la Feria del Agricultor hoy día. Exporta café con el nombre Cafetalera La Perla. A Inglaterra y Alemania con el nombre de Carbonal y Montebello. Me interesa que recuerden estos nombres. El beneficio de La Perla es este. Este era los patios, ahora es un parqueo, y acá atrás es donde hacen la feria todos los viernes y sábados la Municipalidad de Heredia, en Mercedes Norte de Heredia. Me interesa que vean aquí la finca El Carbonal, La Perla y Montebello, que aquí, que ahora les enseño una foto diferente. La finca El Carbonal era toda esta. Del estadio de Heredia, usted se para y ve hasta el norte, hasta donde se le termine la vista. Inclusive Santa Lucía y todo eso, donde está la casa donde ellos usaban para veranear, esa era la finca El Carbonal. Hoy día le llaman La Perla, pero siempre se llamó el Carbonal. ¿Por qué? Porque cuando hicieron el beneficio, estaba el beneficio y un cafetal que le llamaban Cafetal La Perla, pero le cambiaron el nombre, pero siempre las personas con mucha edad dicen, ah, sí, el Carbonal. Don Ernesto tuvo solo 2 marcas en sus boletos. Cuando él comenzó a hacer plata, los boletos decían Ernesto González Flores. Entonces él pagaba en todas sus fincas Ernesto González Flores. Hay uno aquí que es como un plástico azul o morado. Es que a veces tira como a morado. Bueno, ok. Cuando él comenzó con sus fincas pagaba con boletos de 1, media y 1/4. Un octavo no existía, el octavo se lo echaba él de feria. Posteriormente se une con su hermano y hacen una empresa que se llama
Ernesto González y compañía. Entonces, si miramos aquí, Ernesto González y compañía. Esos son los dos únicos boletos que don Ernesto usó. Ahora, vamos a hablar de estas iniciales. Estas no las usó don Ernesto, las usaron sus descendientes, que los remarcaron. Tenemos dos discrepancias que podemos estudiarlo más adelante, que dice que esta finca es la Hacienda Miraflores y otras que es Hacienda Santa Marta. Yo voy más por Hacienda Santa Marta porque eso me lo corroboró un familiar. Y si nosotros nos ponemos a observar que en Heredia Hacienda la Miraflores queda en Moravia y la Hacienda Santa Marta queda cerca del Carbonal, que ahora se llama Urbanización Santa Marta. Pero eso es para estudio posterior. Los boletos de Ernesto González, el coleccionista que tiene más boletos que no me los quiso regalar, es don Luis Fernando Salazar. Pero bueno, uno trata. Los boletos que usó Ernesto son esos. Primero, 1, medio, 1 y medio. Por allá nos apreció un cuarto. Ernesto González Flores, esos son los primeros boletos que él usó. Estamos hablando 1901. Estos otros que tampoco me los quiso regalar son del coleccionista Luis Fernando Salazar, que dice Ernesto González y compañía, porque se había unido con su hermano para producir café. Aquí hay de 1, medio y un cuarto. Ahora, allá en el edificio, ahora se llama el edificio La Perla, no sé cómo se llama, que era su beneficio, el gobierno le metió una millonada a esta casa y la hizo así, pero esta era la casa del mandador de la finca, que existe hoy día, pero es la casa del mandador de la finca, no la de don Ernesto. Antigua casa restaurada por parte del complejo Feria de Heredia, propiedad de la Municipalidad de Heredia. Así quedó ahora, y cuando la Municipalidad la tomó estaba así, que eso es ahora patrimonio. Al lado de la finca El Carbonal, del lado noreste, está esta casa, que ahora es el Museo de Cultura Popular, que era la casa que usaban los Flores para ir a veranear. Está abierta la casa. Está abierta y hacen cualquier cantidad de actividades. Sí. En Santa Lucía. En Santa Lucía. Queda en Santa Lucía. Pero ve aquí la finca El Carbonal. Bueno, quedó en el mapa como Carbonal porque así era como se llamaba. Ok, vamos a hablar ahorita del Carbonal. Paulino Ortiz Campo, que tenía mucha plata y muchas propiedades en Heredia, él muere más o menos en 1893. Paulino Ortiz tiene dos boletos, medio real y limpio. El de medio real puede ser antes de 1840, porque acuérdense que nosotros cambiamos, traíamos el real, después fue el peso. La ley de quitar el real y quedarnos con el peso fue de 1840, aunque el real se siguió usando hasta 1865. Pero si yo tengo un cafetal y voy a hacer boletos y ya esa moneda no existe, yo no los voy a hacer con la moneda vieja si después los boletos no van a servir. Entonces yo lo hago en la época que es el real. Entonces pongamos que ese boleto es de 1840. Cuesta mucho encontrar un boleto esto limpio. El que lo tiene es una mina. ¿Por qué? Porque ese boleto tiene 180 años. Y todos los boletos fueron remarcados. Ustedes ven aquí que tienen un 2, después tiene una marca, tiene otra. Entonces, conforme usted iba vendiendo las fincas, el señor que cogía la finca le ponía su marca para... Ok. Don Paulino Ortiz muere en 1893 más o menos,
y le hereda la finca a Paulino Ortiz, hijo. Y Paulino Ortiz le vende al abuelo de Getro la finca. Este no es abuelo mío. ¿Ese qué es? Nada. Ah, no, estoy enredado. Después hablamos. Le vende la propiedad a Guillermo Steinfort. Acuérdense de ese apellido, Steinfort. Steinfort le vende a la familia Rosabal la propiedad del Carbonal. Y en 1916, Ernesto González la compra. Espérese, porque aquí quiero esto. Ahora nos debo. Esta es la Gaceta del 99, donde dice: la antigua hacienda del Carbonal fue fundada a finales del siglo XIX por Paulino Ortiz y adquirida el 16 por Ernesto González, de tradición cafetalera, el cual exporta café como Cafetalera La Perla, y el nombre del café era el Carbonal y Montebello. Ok, vamos aquí a como organizarnos, porque yo no quiero meterme mucho en esto hasta que no hagamos el libro de los Ortiz, que tiene una gran tradición cafetalera y muchas cosas importantes. Braulio Morales Cervantes, dueño de la mitad de Heredia, y Paulino Ortiz Campos, dueño de la cuarta parte de Heredia, tienen una hija y dos hijos. Braulio tiene a Mariana Morales Gutiérrez, que cuando muere le deja cafetales. Cuando Paulino Ortiz Campos muere, le deja cafetales a Paulino Ortiz Garita. Acuérdense que pone aquí Paulino Ortiz hijo en el boleto. Ok, cuando él muere, le deja la plata a Paulino Ortiz Garita y a Juan Rafael Ortiz Garita, sus dos hijos. Ok, Paulino Ortiz Garita se casa con una hija de Braulio Morales. Todavía la hija tiene más plata todavía. Y acuérdese que antes, que lamentablemente esa tradición ya se quitó, cuando yo me casaba, mi esposa me daba todo lo que tenía. Y ahora no. Y ahora dice: lo suyo es suyo y lo suyo es mío. Oye, antes era más civilizado. Mariana Morales dice: tome, mi amor, mis propiedades son suyas. Y Juan Rafael Ortiz se casa con Natalia Fonseca. Ok. Paulino Ortiz tiene dos hijos, Aide y Óscar Pacheco, Opo. Y le dice a su hija: Mariana, quiero heredarla. Y su esposo le dice: no, muchas gracias. Él es una eminencia de doctor en el hospital San Juan de Dios, y le dice: usted no se preocupe, no necesitamos la plática suya porque yo voy a verla a ella. Entonces no nos dé nada. Entonces Paulino Ortiz hereda a su sobrina Marta Ortiz y a Óscar y Aide toda la plata. Y Marta Ortiz se casa con Ernesto González Flores, Podrido Plata. Entonces tiene toda la plata del mundo, más Marta Ortiz toda la plata del mundo. Bueno, la plata del lado de los Ortiz la tiene Óscar y Aide. Entonces hay boletos de ellos. Ah, bueno, aquí tenemos una E, que después hablamos sobre esa E, que todo el mundo me dice que es de Esther, pero ya los Ortiz la tienen. Esther no. Ok, entonces Opo hace un boleto, remarca un boleto, dice Ortiz, Aide, O y H. O y H. Óscar, no, Ortiz y Aide. Ortiz y Aide. Y él hace con su finca, su plata, que viene de aquí toda la plata, un boleto de bronce y uno aluminio, que le pone Opo, Óscar Pacheco Ortiz. Pero a la casualidad que este matrimonio solo tiene una hija. Y cuando mueren, toda la plata de Ernesto y toda la plata que tiene Marta se le heredan a su hija.
Entonces su hija tiene 10 veces más plata que Oscar. Y Oscar se casa con Flora. Y lógicamente, como ella es una señora que no le interesa la plata, le dice, tome mi amor, todo lo mío suyo. Y se le subleva a la familia. Y le dice, no, usted está equivocado. La plata de los González y Ortiz es de los González y Ortiz. Y le dice, pero vea, es que yo me casé con ella y ella me está dando todas las propiedades. No nos interesa. Si usted quiere, vamos a pleito. Entonces Oppo es muy inteligente y dice, entonces, Estoy corrugado. sí, es que ya muchos Los años pesan. Ok, pero tranquilo. Entonces, hay un dilema. Doña Flora está llena de plata. La familia está en contra de que le entregue la plata a Oppo, porque Oppo tiene plata y Oppo muy inteligente dice, no se preocupen. La plata de ella, yo le voy a manejar sus cafetales, pero yo le voy a entregar a ella la plata de ella y vamos a crear una sociedad que se llama Sociedad Agrícola La Marta Limitada. ¿Por qué La Marta? Porque su suegra es Marta. Entonces cuando dice, pero está pensando en la memoria de mamá y de la suegra. Perfecto, nos gusta. Ahora, ¿usted va a hacer una sociedad que se llama Sociedad Agrícola La Marta Limitada? Sí, perfecto. ¿Ahí le va a depositar la plata? Sí. Entonces no hablemos más. Eso duró unos meses. Estos boletos cuesta mucho conseguirlos y se los ve que son sencillos porque nadie sabía la historia de estos boletos. Entonces, yo pienso que tal vez aquí 3 o 4 sabían la historia porque investigan, pero normalmente a mí me hubieran ofrecido un boleto de yo y no, mientras averiguo, a lo mejor fue nadie que le puso el... Doña Flora tiene una sociedad hecha por su esposo que se llama Sociedad Agrícola La Marta Limitada. Y ahí va toda la plata que hagan los cafetales de Doña Marta por 3 meses. Entonces, si miramos los boletos, Sociedad Agrícola La Marta de 1, medio y 1/4. No me los quiso regalar tampoco. Pero bueno, eso pasa. Esos boletos cuesta mucho conseguirlos. Acuérdese que antes, cuando yo tenía un cafetal y me deshacía el cafetal, me deshacía los boletos. Normalmente vendía el cafetal con los boletos y los boletos los remarcaban, pero hay boletos que usted hace los boletos por unos 2 o 3 meses y después se deshace los boletos. Tal vez en este caso fue así. Sociedad Agrícola La Marta. Acuérdese, el café que iba para Europa de don Ernesto se llamaba Carbonal y Montebello, porque eran los pueblos de ahí, de esa zona. Este es el estadio de Heredia para allá. Luego tenemos los boletos de don Alfredo, que es solo uno. Don Alfredo, aquí esas son las propiedades, pero les voy a enseñar un esquema mejor. Sí quiero hacerle mención de el hogar de ancianos. Don Alfredo tiene una visión muy importante porque él todo lo regalaba. Y dice, yo quiero hacer un hogar de ancianos porque yo tengo plata y vivo aquí en esta casa bien. Pero hay gente que en el parque, yo voy al parque a solearme y están durmiendo en el parque por necesidad. Entonces voy a regalar un terreno en la finca La Delia. Antes se llamaba la finca La Unión de don Braulio. Cuando don Braulio se muere, a Delia le heredan esa finca más parte de la finca que vamos a hablar ahora, que es el Tirol. Entonces don Alfredo hizo esto. Vea la visión de don Alfredo. Les voy a dar la Esmeralda en Montes de Oca, que es a la par del complejo de educación física de la UCR. Ellos compraron esa finca y eso es parte de la UCR. Les voy a dejar 20,000 pesos y un edificio en la pura avenida central. Entonces él decía, hagamos una cosa, con 20,000 pesos usted hace los planos. Y cuando esté listo para construir, vende la Esmeralda. Y cuando construye la Esmeralda, con los alquileres para atender a 10 señores, que ahora hay como 50 o 60, para atender a 10 personas,
con el alquiler del edificio usted les da de comer. Eso no se hizo porque la familia interpuso un pleito, duró 17 años, hasta que a los 17 años el juez dijo, es la decisión de don Alfredo y se cumple. Lo que pasa es que ya todo era más caro. Ok, ahora vamos a poner aquí atención. Resulta que ese es el beneficio de don Alfredo. Veamos este árbol para podernos guiar. Esta es la cúpula de la iglesia de San Francisco. Este es el beneficio de don Alfredo. Pero guiémonos por este árbol, que está al costado noroeste del beneficio. Esta es la calle principal que pasa al frente de la iglesia. Y vean aquí el mismo árbol. Esta es la casa de don Julio Sánchez Lépez y este es el beneficio de don Julio. Este es el beneficio de don Alfredo. Este es el costado oeste del beneficio que pasa al frente de la calle de la iglesia de San Francisco. Ok, veamos este. Este es el beneficio de don Julio, este es el beneficio de don Alfredo, y aquí era un lugar, como decir, abierto para cuando llegaban las carretas, llegaban los bueyes y todo eso, que ahora es el polideportivo, el parque de patines de Walmart. Donde está el beneficio de don Alfredo es este, donde está Walmart. Este lado es donde está Walmart ahora. Don Alfredo le heredó ese beneficio a Rubén. Rubén era como el lazarillo de él, siempre andaba ayudando. Le heredó ese beneficio. En el 62 muere don Alfredo, en el 66 lo llega él a obtener. Cuando muere don Rubén, se lo hereda a los hijos lo venden a la Corporación Más por Menos, y Corporación Más por Menos hace un Walmart, que es el actual. Pero cuando don Alfredo compra el terreno, que era rectangular hasta donde llega la línea del tren, que está al frente de Oxígeno, hay algo que le estorba, que es esta escuela, que es la escuela de San Francisco, que tiene 2 aulas. Y le dice al gobierno, le cambio esa escuela por un terreno donde usted va a hacer 20, 50 aulas si quiere, pero es más hacia el sur. Le voy a dar la dirección. Espérese, ¿para dónde está la...? No. Sobre la calle Real, cruce la línea del tren 300 metros al oeste de la plaza, donde hoy en día está la escuela, yendo hacia la Juela. Ok. Esto lo cambian y hoy día está, este es el McDonald's de Barba, pero imagínense en qué es un McDonald's. Véalo aquí, aquí estaba la escuela. Ok, esas son las propiedades de don Alfredo. Este es un mapa que se hizo en 1993 con todas las propiedades. Y vean a la 14, Sabanilla, Finca La Esmeralda, carretera Sabanilla, San Pedro y Montes de Oca. Esas eran todas las propiedades que don Alfredo tuvo. Don Alfredo tuvo 18 fincas cuando se fue para Estados Unidos. 3 de ellas no tenían café, eran pastizales, pero las otras 5 sí tenían café. Esas son las fincas de don Alfredo. Finca Cafetal El Beneficio en San Francisco, las 5. Aquí. Esa es la invitación del matrimonio de don Alfredo. Don Alfredo se casa en 1922 con Delia Morales. ¿Quién es Delia Morales? Hija de Braulio Morales. Delia tiene fincas de café. Cuando Delia adquiere las fincas de café, cuando muere su papá tenía 16 años. Delia sigue produciendo café hasta los 40 años y hace su propio boleto, Delia Morales. Eso es doña Delia jovencilla. Y le heredan esta propiedad. Yo la marqué así para darnos una guía, pero yo tengo las fotos donde estaba este mojón, donde estaba este, y si ustedes ven esto, es un acuífero. Lo compró el INS para proteger ese manto acuífero. Pero yo tengo el mojón donde estaba todo eso, solo que es muy pesado. A Delia le
le heredan Finca Villadelia. La Finca Villadelia perteneció primero a Delia, después la compró un señor Félix Murillo de Alajuela para ganado, después la compró un gringo llamado José Penn. Este nombre después me dijeron que era diferente. El gringo le llamaba el Rey. Y este señor Félix Murillo cogió todo lo mejor de la finca, lo hizo en lotes, lo del frente, y lo vendió. Entonces quedó toda la finca encerrada. Después le vendieron a Montilonia, a Álvaro Rossi, y hay una congregación de monjas ahí que tiene un ¿cómo es que se llama? ¿Dónde viven las monjas? Un convento. En el 67, Álvaro Batalla, acuérdense que Álvaro Batalla hizo el Indoor y el Castillo Country Club. Álvaro Batalla le compra al gringo ese la finca, y en el 70 comienza a urbanizarla. Como presidente de Consorcio Delta, las calles, cuando usted entra a Montilonia, es muy feo. ¿Por qué? Porque don Alfredo hacía tapavientos, y él no tiraba ni con una brújula ni con un mecatel, hacía los tapavientos, y cuando Álvaro Batalla va a hacer, déjalos como si fueran cercas, pues, de los tapavientos. Cuando venían la propaganda de ellos, a los gringos les decía, esto es un país de tal y tal y tal cosa. Esto es 1980, este es Álvaro Batalla, en un rancho que tenían, como diciendo, hey, vamos a reunirnos los que han comprado para hacer un asado, de hacerle chicharrones. Y ahí los europeos con chicharrones se volvían locos. Después esto es ya para vender, la propaganda para vender. Y hacen casas y el hotel. El Hotel El Tirol. Lo único que queda del Hotel El Tirol es la casa de don Alfredo, se cayó, la botaron, pues estaba muy vieja. Esta ermita es lo único que queda de don Alfredo, que iban a orar con doña Delia. Es lo único que queda, pero si quieren comprar ya en El Tirol pueden ir o hospedar. Ok, ahora hablemos de Esther. Esther le heredan esta parte, el centro, y Esther tiene fincas cafetaleras y tiene esta parte que don Braulio la quería para conservar los acuíferos, montañas de primera índole y todo eso, y también porque tenía plata quería. Esther es cafetalera. Yo que conozca, solo boletos hay de doña Elisa y las que tiene un amigo de aquí, creo. El banco no tiene ese boleto. Yo calculo que en el país hay 3 tal vez, pero solo 2 conozco. Esther se casa con el hijo del millonario más grande de San José. El hijo se casa con Emanuel Alejandro Rafael María Jiménez Bonifil, hijo de Alejo Jiménez. La propiedad de Alejo Jiménez, la Colima, quedaba desde Metalco hasta llegar a la carretera principal de Heredia. Ese era el cafetal de ellos. Inclusive uno de los descendientes me mostró un día un mapa que él tiene. Esther se casa con Alejo, con el hijo de Alejo, y tiene 4 hijos. Esta casa todavía existe, 1880, la hizo Braulio Morales para ir con sus 15 hijos, porque todo lo del frente es metal. Cuando hicieron la escuela Julia Lang y hacían las iglesias de metal, él mandó a traer a Bélgica eso, y la casa es de madera por dentro. Y ok, Esther se casa, Esther Jiménez, la hija de Esther Morales, se casa con Boto Steinfort. Acuérdense que los Steinfort, después hablamos más de eso porque no tenemos ahora tiempo, pero acuérdense que vinieron 3. En 1872 vino el primero, en 1890 mandó a traer a los 2 hermanos, en 1896 hicieron una compañía y se dedicaron a producir café. Ok,
Esther, la hija de Esther Jiménez Morales, se casa con Boto Steinfort. Boto Steinfort le hereda la propiedad a Jorge Steinfort Jiménez, que él es, yo pienso que si vive hoy día debe estar muy mayor, pero él fue odontólogo. En este sector, Braulio Morales sembró y protegió la naturaleza que los Steinfort han hecho. La segunda generación de los Steinfort sembraron y trajeron ganado lechero. Esta leche la vendían en Heredia y protegían la zona con más medios. La tercera generación de los Steinfort dejó la siembra y se dedicaron solo a la ganadería de leche y proteger los bosques. En la actualidad, la finca pertenece a la cuarta generación de la familia Steinfort, con ganado de leche y más de 200 hectáreas de montaña. Estas diapositivas que estamos viendo ahorita aquí, las dos de la izquierda es entrando a Tibás, subiendo la cuesta al frente de la bomba, está la casa milenaria de los Steinfort, que es una casa muy vieja porque los Steinfort tenían en Tibás bastante café. Y la de la derecha, en blanco y negro, es la que en donde hoy día está el Banco Nacional, las oficinas del Banco Nacional, a costado noroeste de la iglesia, que la botaron, pero originalmente cuando el banco la alquiló usaban como agencia bancaria. La diapositiva de la izquierda es el edificio de los Steinfort en San José. Acuérdense que ellos se dedicaron a traer cosas de Europa, hicieron este edificio que queda en la esquina de la Universal. Ellos hicieron este edificio y en este edificio usted encontraba desde una aguja hasta una máquina de coser. En la actualidad la parte del frente la quitaron, hicieron un edificio moderno. En la parte de atrás es patrimonio nacional. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte aportó un montón de millones de colones. La protegieron, está como está en la época. Y si usted llega a fines de semana, hay conciertos, hay exposiciones de arte, hay unas soditas por dentro muy bonitas, muy agradables. La foto de la derecha es una casa de los Steinfort, pero esta queda en Paseo Colón. En Paseo Colón. Y esta factura que quiero presentarles es de 1903 de la tienda de los Steinfort, que la tengo en mi propiedad, por el pago de 350 colones. Inclusive si ustedes ven, ellos la reafirmaban con un timbre. De la familia Braulio Morales, una de las descendientes es Enriqueta Zoila Rosa Morales Gutiérrez. Doña Enriqueta se casa con Sisto Guillermo María de la Trinidad Echeverría Aguilar. La tercera generación hereda la propiedad, la parte de la otra tercera parte de la propiedad de don Braulio, la heredan a ellos. Cuando la segunda generación muere, la tercera generación adquiere esta herencia, que es Mariano Echeverría Morales, que casa con Mari Brili Aguilar. De este matrimonio tienen 3 hijos: Marta Eugenia Echeverría Brili y Juan José Echeverría Brili, que todos ustedes lo conocen, que fue ministro de Seguridad aquí en el país en el gobierno de Carazo. Él se casa con Ana Cecilia Alfaro Rodríguez. De ahí ellos tienen 3 hijos, y uno de esos hijos es Juan José Echeverría Alfaro. Si se recuerdan, Juan José Echeverría Alfaro fue como presidente del IFAN con 10 años. Él es abogado y actualmente la familia Echeverría Alfaro tiene en esta propiedad la casa antigua, que la usan para veranear los fines de semana, pero no está dedicada para otras cosas, solo de descanso. Este es un trabajo que les quería poner, pero al final contacté con un sobrino de la dueña de estos boletos, y él me explicaba que estos boletos significa Sociedad Agrícola La Marta Limitada. Entonces, eso es como información, pero es parte también de lo de la conferencia. Muchas gracias, y como siempre les hago la solicitud de que vayamos menos a los estadios y más a los museos. Gracias.